doctor Juan Antonio Gómez García. El doctor Gómez García es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es profesor titular en el Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, e investigador principal del Grupo de Investigación Derecho, Literatura y Cine de la misma universidad. Bueno, vamos a darle ya la palabra al doctor Gómez García con una conferencia titulada El trasfondo hermenéutico en los estudios de usuarios de la información. Doctor, le damos la palabra. Muy amable, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría manifestar mi alegría por encontrarme aquí, otra vez en el IBI, en este lugar tan acogedor, hospitalario y entrañable, en este país maravilloso que es México, y entre tan buenos amigos que ya estamos, esto de otras ocasiones, que siempre pues, es un gusto enorme poder encontrarnos y intercambiar ideas, sobre todo lo que tiene que ver con los estudios de usuarios de la información. Esto, yo les voy a hablar de hermenéutica y ¿por qué les voy a hablar de hermenéutica? Pues fundamentalmente porque mi trabajo como jurista es un trabajo hermenéutico. Los juristas interpretamos y yo sostengo que los estudiosos de los usuarios, ustedes, los investigadores que se ocupan de los estudios de usuarios de la información, hacen fundamentalmente un trabajo de naturaleza hermenéutica. Ya hace unos meses en la bella ciudad de Tepic, en Nayarit, presenté una ponencia donde se apuntaba a esto, planteando que los estudios de usuarios de la información constituían la aplicación de un método de naturaleza hermenéutica. Ahí se planteó y se intentó demostrar, y de alguna manera esta ponencia, que ahora tengo el gusto de presentarles aquí, viene a ser esto una profundización en lo que allí se planteó, en las bases filosóficas que allí se planteó, para ya entrar a comprender ontológicamente la naturaleza hermenéutica de la actividad científica que ustedes realizan. Este sería el contexto general de la ponencia, de tal modo que a partir de estos presupuestos pues lo voy a estructurar de la siguiente forma. En primer lugar, el presupuesto del que voy a partir de la naturaleza filosófica es, como les acabo de decir, la naturaleza hermenéutica de los estudios de usuarios de la información, para, en la medida en que planteo este presupuesto, voy a ver, en segundo lugar, qué entiendo por hermenéutica, qué se entiende usualmente por hermenéutica, qué se entiende o qué entiendo, ahí ustedes naturalmente están más cualificados que yo, por estudios de usuarios de la información, para concluir hablando de una posible hermeneutización de los estudios de usuarios de la información en base al presupuesto filosófico inicial de su naturaleza hermenéutica. Por tanto, la hipótesis filosófica inicial de la que parto es que los estudios de usuarios de la información constituyen una disciplina teórico-práctica de naturaleza eminentemente hermenéutica. Por tanto, la hermenéutica debe ser la filosofía y el método más adecuado para afrontar la cuestión fundamental del estatuto ontológico y epistemológico de los estudios de usuarios. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cuál es el estado del arte? Obviamente existe escasa reflexión teórica, ustedes dicen permanentemente, y la que existe se limita a modelos de carácter metodológico, descriptivo, que a mi juicio están muy bien, son muy comprensivos, pero quizá les falta entrar a reflexionar en un plano puramente filosófico sobre qué es decir, la cuestión ontológica básica, y qué estatuto científico tiene y cómo se articula metodológicamente esta disciplina, es decir, cuestiones de carácter epistemológico. Por tanto, las elaboraciones teóricas, por ejemplo, si me equivoco, se dan en un plano puramente epistemológico. No se entra al plano ontológico, que de alguna manera está implícito en la perspectiva epistemológica. Y ahí, evidentemente, a mi juicio, el modelo Lane del doctor Calva pues, es el más comprensivo. Es el más comprensivo y es el que, de alguna manera entiendo yo, que es el que da cuenta de una manera más amplia y potencialmente más profunda de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las necesidades de información. Pero como digo, en un plano meramente epistemológico. Por tanto, es necesario el paso del plano epistemológico al plano ontológico. La necesidad de este paso, que es un paso más abstractivo, es necesario para la comprensión de los estudios de usuarios y del fenómeno de la necesidad de información ya en un
desde un punto de vista entera y eminentemente filosófico, esto es ontológico. De esta manera pues, se contribuiría a resolver en buena medida, creo yo, muchos problemas que se plantean en el ámbito de los estudios de usuarios, tanto a nivel teórico como práctico. Y además el objetivo fundamental de este paso es la necesidad de la hermenéutica. Esto es, contribuir a clarificar, aunque sea de manera muy genérica, muy indiciaria y muy superficialmente, la cuestión ontológica propia de los estudios de usuarios de la información, intentando dilucidar que se trata, ante todo, de un saber y de una actividad eminentemente interpretativas. De ahí que sea, como les digo, la hermenéutica, la filosofía que debe servirnos de apoyo para intentar resolverlas. Este es el presupuesto del que partimos, los estudios de usuarios como, en un plano ontológico, como una actividad. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una corriente filosófica de enorme tradición histórica en Occidente que se remonta ya a la Grecia clásica. El propio Hermes era el intermediario entre los dioses y los hombres, el que estaba en el medio, el sujeto límite, el que interpretaba la voluntad de los dioses para hacérsela llegar a los hombres. Aristóteles es el primer gran hermeneute de la historia de la filosofía occidental, y luego todo esto se proyectó en la hermenéutica medieval a través de la interpretación de las Sagradas Escrituras y sobre todo en el romanticismo y en el historicismo alemán, escritores como Alain Maja, Tilke, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, hasta la actualidad, que destacan sobre todo Paul Ricoeur, Gianni Vattimo y su compañero, el doctor Mauricio Vieussot, que es el mejor hermenéuta de la actualidad. Esta filosofía que tanta tradición tiene es de la que les voy a hablar muy sumariamente. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su objeto? ¿De qué tipo son sus objetos? ¿Qué objetivo y fines persigue? ¿Y cuál es su método? Es decir, ¿qué tipo de pregunta fundamental, tanto ontológica como epistemológica, plantea y qué camino sigue para responder? Concepto. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es, en palabras del doctor Vieussot, el arte y la ciencia de interpretar textos, entendiendo por textos aquellos que van más allá de la palabra y de la enunciado. Una definición muy sintética y que condensa muy bien qué se puede entender por hermenéutica. Vamos a profundizar en esto. Decimos textos. El objeto de la hermenéutica es el texto, considerado en su mayor extensión posible. Es decir, textos no solamente, cuando hablamos de texto, hablamos de textos escritos, sino también orales, diálogos e incluso acciones. Las acciones en hermenéutica se consideran textos. ¿Y por qué decimos que una acción se considera texto? Porque una acción significa algo, es susceptible de significar. Es decir, tiene textualidad, como diría Ricoeur. Y es porque la acción es algo polisémico. Texto sería todo aquello que es polisémico, todo aquello que admite diversas interpretaciones. Así, por ejemplo, los medievales consideraban un texto a la realidad misma, que debía interpretar y cuyo autor era Dios. Es un ejemplo. Por tanto, nos estamos refiriendo en hermenéutica a textos de naturaleza hiperfrásica, es decir, mayores que la frase, que son los que necesitan más de la interpretación. Obviamente una palabra es más sencilla de interpretar que un párrafo o que un libro entero, ¿no? Por tanto, son textos donde no se da un solo sentido. Hay un viejo proverbio medieval que decía claris non fit interpretar. Cuando está clara el significado no hace falta la interpretación. Pero claro, en textos de carácter hiperfrásico siempre hay varias interpretaciones. De ahí que, digamos, ese sería el contexto en el cual el objeto de la hermenéutica. ¿Qué persigue la hermenéutica? Fundamentalmente decodificar y contextuar el texto, es decir, comprenderlo. Lo que pretende es su comprensión. Y para comprender un texto, previamente hay que contextuarlo, obteniendo como resultado inmediato de esa contextuación la comprensión. Esa comprensión se da en el acto interpretativo. Uno comprende algo tras interpretar ese algo y en el acto de comprensión, en hermenéutica se llama acto interpretativo. Dice el doctor Vieussot, poner un texto en su contexto, evitar la incomprensión o la mala comprensión que surge del descontextuar, tal es el acto interpretativo y a la vez la finalidad de la interpretación. En eso la hermenéutica lleva ya supuestos antropológicos y por lo mismo y en la lejanía, pero fundamentalmente ético y metafísico, para llegar al alcance de lo que es una interpretación de un texto, el alcance que tiene desde el punto de vista filosófico. ¿Qué método emplea la hermenéutica para interpretar? La sutileza, lo que llamaban los clásicos la subtilitas. La sutileza consiste en una cualidad que trata de ir más allá del sentido superficial, buscando desentrañar, aclarar el sentido profundo e incluso el oculto.
tratando de encontrar varios sentidos donde solo parece que haber uno, o bien tratando de hallar un sentido intermedio entre dos opuestos que pueden estar en conflicto. Es decir, se trata de superar la univocidad del sentido y de evitar la equivocidad también de sentido en una interpretación, en un sentido siempre analógico entre los diversos sentidos. De esta manera se pretende llegar al sentido auténtico del texto, esto es, a la intención del autor del texto, plasmada en el texto que produjo y captar lo que quiso decir el autor. Por tanto, ¿qué elementos metodológicos tiene la hermenéutica? El texto, que contiene un significado y al que sirve de soporte, el autor, que tiene una intención significativa determinada y que expresa a través del texto, el lector, que debe descifrar el significado que el autor otorgó a su texto. Ahí hay una duda sobre si otorgar más peso al lector o al autor. Se otorga más peso al lector, es una interpretación más subjetivista del texto. Se otorga mayor preferencia al autor, si es una interpretación más objetivista. Y finalmente el acto interpretativo, que es, como les dije antes, el momento en que el intérprete se da a la tarea de comprender y contextuar el texto, que es el núcleo de toda la hermenéutica. Como dice el doctor Mauricio Dixon, la hermenéutica, pues, en cierta manera descontextualiza para recontextualizar. Llega a la contextuación después de una labor elucidatoria y hasta analítica. Un hermeneuta muy famoso español, Andrés Ortiz, dice que la filosofía hermenéutica sería, en última instancia, interpretación de la existencia a través de la comprensión del sentido de la vida. Este es el alcance, de alguna manera, de la hermenéutica. Luego ya hay una división que viene del medievo, de la hermenéutica medieval, de las Sagradas Escrituras, que divide la hermenéutica en dos grandes campos: la hermenéutica docens y la hermenéutica utens. La primera sería la dimensión teórica de la hermenéutica, esto es la ciencia de la interpretación, la teoría general de la interpretación. Mientras que la segunda se refiere a la dimensión práctica de la hermenéutica, que alude a las reglas, el arte de la interpretación. ¿Cuáles son los métodos, los instrumentos, las reglas para interpretar? Esta sería la introducción general que quería darles sobre la hermenéutica y que podemos luego, de alguna manera, si quieren ustedes, aclarar en algunos de sus puntos. Ya pasando a la segunda parte y ya adentrándonos llevando todo esto al ámbito de los estudios de usuarios, vamos a fijarnos en qué son los estudios de usuarios. Yo no voy a venir aquí a decirlo a ustedes, porque lo saben mejor que yo. Entonces, yo les doy una definición que entiendo que es muy buena, porque es muy sintética y muy abarcadora, que es la de la profesora Isabel Villaseñor, y que entienden los estudios usuarios como todos aquellos trabajos que se llevan a cabo para conocer no solo necesidades de información y o formación, porque es el surgimiento de la necesidad, sino también demandas y hábitos de información, manifestación, comportamiento, así como el grado de satisfacción con respecto a un producto, un servicio o un centro de información determinados de un grupo concreto de usuarios. Es una definición muy sintética, además inspirada en el modelo del doctor Calvo, ¿no? Ese es el presupuesto. Cuando hablamos de estudios de usuarios, hablamos evidentemente de eso. ¿Y cuál es la metodología de los estudios de usuarios? Esto es más o menos una definición que se llevó en el seminario de estudios de usuarios de la Ciudad de La Paz, en Nuestra California del Sur, hace un año, y allí se dijo que es el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la investigación de los usuarios de información, tomando en cuenta la descripción del contexto, los factores y recursos que inciden o pueden incidir en la investigación que se llevará a cabo. Por tanto, concepto, metodología, estudio de usuarios. Y ahora vamos a entrar ya al núcleo fuerte de la ponencia, y es en qué medida los estudios de usuarios son una disciplina hermenéutica. Y son una disciplina hermenéutica, ¿por qué? Porque estas investigaciones interpretan desde métodos fundamentalmente empíricos, estos encuestas, estudios de campo, etc., las necesidades de información de los usuarios. Por tanto, se sustentan sobre todo en un acto interpretativo, que es el que realiza el sujeto, que plantea y desarrolla tales estudios e interpreta sus resultados en un proceso hermenéutico de carácter dinámico que abarca desde el momento en que se evidencia una necesidad de información hasta el momento en que se satisface o no se satisface. Esa es la descripción genérica del carácter hermenéutico o de la naturaleza hermenéutica de los estudios de usuarios. ¿Cuál es el elemento hermenéutico más relevante de estos estudios? Obviamente el contexto. En la hermenéutica se ha dado siempre una importancia fundamental al contexto para entender al sujeto y para entender la vida en general. Y el contexto en los estudios de usuarios es un elemento clave, como todos saben todos ustedes. El ambiente en el que se desenvuelve el usuario a la hora de determinar sus necesidades de información, el cual determina a su vez su comportamiento informativo ante el surgimiento de tal necesidad de información y condiciona finalmente su resultado final al respecto, sea satisfactorio o insatisfactorio. Precisamente la hermenéutica lo que hace es incorporar este factor en su comprensión del hombre y del mundo,
Ya no se contempla al individuo aisladamente, como hace el racionalismo moderno, por ejemplo, fuera de toda coordenada espacio-temporal. Así lo hacía Descartes, así lo hacían Kant, los grandes racionalistas occidentales, modernos, sino que se entiende al sujeto en el marco de un contexto específico, sea en forma de tradición, por ejemplo Gadamer, el famoso hermeneuta, discípulo de Heidegger, en forma de historia afectual, como diría Heidegger, en forma de texto, como dice Riquet, que a mi juicio es la manera mejor de expresar esto, y que lo constituye tal contexto incluso como tal individuo. Por tanto, profesionalmente vamos a concluir en que, primero, es necesario hermeneutizar los estudios de usuarios de acuerdo con su naturaleza ontológica, que es hermenéutica, en tanto realidad que se expresa hermenéuticamente, y de acuerdo con su naturaleza epistemológica, en tanto que realidad susceptible de ser conocida mediante métodos hermenéuticos. En suma, de acuerdo con su naturaleza filosófica de carácter hermenéutico. Vamos a realizar ya una hermeneutización más concreta de los estudios usuarios a partir del modelo Ney, tomando como punto de partida el modelo Ney. No les voy a explicar, obviamente, lo tienen ustedes, lo conocen de eso. Bueno, aquí obviamente he puesto las bases teóricas del modelo Ney, las fases, que ya lo conocen ustedes, su surgimiento en la necesidad, comportamiento, satisfacción e insatisfacción. De manera general, en todo este proceso se considera que el surgimiento de la necesidad de información, que es el origen del proceso, y el comportamiento informativo en que esta necesidad se manifiesta, está bajo la influencia de factores externos, el ambiente, y de factores internos, las características particulares de cada sujeto. Estos tres momentos, y ahí es donde yo postulo que el modelo Ney es un modelo hermenéutico, estos tres momentos constituyen distintos estadios de una actividad genéricamente hermenéutica, interpretativa, en torno al fenómeno de las necesidades de información. Puesto que la comprensión de estas tres fases y de los dos factores que enumerábamos antes, tanto externos como internos, de los elementos que intervienen y de los métodos que permiten el análisis del tipo de necesidades, de comportamientos, de tipos y de patrones de comportamientos informativos, así como la satisfacción, permitirán a sujetos concretos, básicamente unidades de información, atender las necesidades de información que presentan los distintos tipos de usuarios y comunidades usuarios. Por tanto, la comprensión del fenómeno de las necesidades de información, la comprensión, ojo, eso es hermenéutica pura, es el fin principal del modelo Ney y el sustrato fundamental que hace de los estudios de usuarios una actividad eminentemente hermenéutica. Vamos a entrar ya en cada una de las fases, viendo desde un punto de vista hermenéutico la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. La fase inicial es la del surgimiento de la necesidad de información. Evidentemente, esta fase, la interpretación de esta fase es una actividad hermenéutica, ya que se sostiene sobre un acto interpretativo donde el texto a interpretarse es el modo en que surge y se manifiesta tal necesidad de información por parte del usuario. La interpretación, la comprensión de los factores externos, es decir, del ambiente tanto físico como culturales, en los que se desenvuelve el individuo al que surge una necesidad de información, es una actividad evidentemente hermenéutica de un texto sobre el que se sustenta un acto hermenéutico. La comprensión de la variabilidad del ambiente en que se desarrolla el sujeto, de sus características particulares, de la información que necesita para adaptarse a ese medio, constituyen actividades interpretativas, dinámicas, circulares, de interrelación recíproca entre la unidad informativa, el sujeto y el ambiente, y cuya correcta comprensión permitirá entender con mayor realismo el fenómeno de las necesidades de información. Por tanto, la comprensión de los factores externos del ambiente en que surge la necesidad de información en un sujeto es una actividad hermenéutica. También la comprensión de los factores internos del individuo al que le surge una necesidad de información es una actividad hermenéutica. Por tanto, ¿qué? Porque, por ejemplo, de una correcta interpretación de los tipos y perfiles de individuos, según sus necesidades propias de información, resultarán mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos de satisfacción por parte de las unidades de información. Este sería el texto, en términos hermenéuticos, a interpretar en este acto hermenéutico. El resultado de esta actividad interpretativa es un juicio hermenéutico general compuesto por juicios hermenéuticos particulares. Es decir, la consideración interpretativa de todos estos valores llegan a configurar un juicio hermenéutico general en esta fase inicial, que es la interpretación del surgimiento de la necesidad de información. Pasando a la fase intermedia, también, obviamente, se sustenta sobre un acto interpretativo, puesto que la comprensión de los distintos comportamientos informativos de los individuos para satisfacer sus necesidades de información
también es una actividad hermenéutica donde el texto a interpretarse es el modus operandi, la forma en que actúa el sujeto que busca información. Este es el momento en el que presenta un tipo y patrón de comportamiento en particular. Entonces, esto es un acto interpretativo, esto es un acto hermenéutico, y que se sustenta además sobre este acto hermenéutico, el juicio hermenéutico general sobre esta fase intermedia del comportamiento informal. Finalmente, la fase final, que describe el modelo Ney, también es un acto hermenéutico, se sustenta sobre un acto hermenéutico. Como los dos anteriores, la evaluación de la satisfacción, de la necesidad de información o de la insatisfacción, se sustenta en un acto interpretativo en el cual el texto a interpretarse es el testimonio valorativo del usuario al respecto, sea de satisfacción y satisfacción. Ustedes, en los resultados, si ha quedado satisfecho un usuario o no, están haciendo una valoración del testimonio, y esa valoración es un acto hermenéutico que se sustenta sobre una actividad dinámica, interrelativa entre los dos, que viene además condicionada por el carácter dinámico interpretativo de las dos fases anteriores. También el resultado es un juicio hermenéutico general compuesto por juicios hermenéuticos particulares. Y también el juicio valorativo final de satisfacción y satisfacción viene a ser el juicio que cierra este proceso hermenéutico genérico que constituye todo el fenómeno en su conjunto. Por tanto, vemos, basándonos en la descripción completísima y muy comprensiva que hace el modelo Ney del fenómeno de la información, que se sustenta sobre una hermenéutica, sobre una interpretación. Ontológicamente se trata de una actividad hermenéutica. Vamos a ver al plano epistemológico y vamos a ver ahora una metodología hermenéutica del estudio del usuario basada en el modelo Ney y basada en la naturaleza hermenéutica de este modelo. ¿Por qué planteo esto? Porque la metodología es importante, la metodología del estudio de usuarios de la información es importante para comprobar con mayor claridad que los estudios de usuarios constituyen una actividad también hermenéutica, interpretativa, porque los métodos son los que permiten conocer los factores externos e internos del sujeto, comprender la necesidad de información de los usuarios y los elementos más genuinamente hermenéuticos de todo el proceso. Por lo tanto, los métodos, instrumentos y técnicas en que se concreta tal metodología deben dar cuenta y responder a esta racionalidad metodológica hermenéutica. A la hora de plantear, no esto quiere decir, a la hora de plantear estudios de usuarios, tenemos que partir que estamos haciendo una actividad hermenéutica y tenemos que acomodar, adecuar, hacer coherentes la metodología que empleemos precisamente para no traicionar la naturaleza hermenéutica del proceso general, que consiste en un estudio de usuarios a partir del modelo. Punto de partida hermenéutico de un estudio de usuarios, los factores contextuales. En este caso, en la metodología que se puede proponer aquí, teniendo en cuenta el carácter hermenéutico que es suyo, sustenta el modelo Ney, está representado aquí estos factores por el tipo de comunidad y la muestra significativa de población que se tome en consideración, tomándolos como elementos hermenéuticos por separado y también interrelacionados entre sí, es decir, para satisfacer lo que llamamos factores externos, así como las condiciones, el perfil, las características personales del sujeto al que le surge la necesidad de información, de acuerdo con lo que llamamos factores internos. ¿Cuál sería el desarrollo hermenéutico de un estudio de usuarios? En este aspecto es importante, como les dije antes, que tanto el método como las técnicas y los instrumentos para la realización de un estudio de usuarios se adecúen a los dos elementos anteriores. Esto es, que den cuenta lo más precisa y rigurosamente posible de la problemática interpretativa que suponen en el estudio de usuarios que pretende llevarse a cabo. Así, por ejemplo, la valoración de la relación entre las variables cuantitativas y las cualitativas en el planteamiento del estudio de usuarios es un elemento clave para no traicionar la naturaleza hermenéutica del estudio de usuarios. Un estudio de usuarios no solamente es cantidad y no solamente es calidad, sino que hay que comprender dinámicamente ambas variables, porque es un proceso abierto. También la elección del método de promoción para obtener una mayor respuesta por parte de la población en la elaboración de un estudio. La elección del método en función de la población a la que nos enfrentemos es resultado de un proceso hermenéutico que interpreta la muestra de población que se entiende como significativa y por tanto susceptible de darnos una interpretación que sea apreciable y que sea satisfactoria, deseable, ¿no? Todos estos son procesos hermenéuticos que se sustentan sobre procesos interpretativos. A continuación, el desarrollo metodológico del estudio, como les dije antes, debe articular métodos, técnicas e instrumentos que permitan interpretar el comportamiento informativo del usuario, y esto es muy importante, y aquí es donde está precisamente la clave de un buen estudio de usuario desde una perspectiva hermenéutica,
en un proceso que bascule permanentemente y dinámicamente entre lo universal y lo particular, es decir, entre los factores contextuales en que se desenvuelve el usuario y el propio comportamiento específico que éste lleva a cabo para satisfacer su necesidad. Este ir de lo particular a lo universal, del usuario en particular a la comunidad en la que se integra y de la comunidad, este círculo hermenéutico, esto se llama el círculo hermenéutico, es fundamental la comprensión de este proceso para la comprensión, creo yo, buena de un estudio de usuarios, ¿no? Del objeto que trata. De esta manera se han de considerar métodos en razón de la interrelación, como les digo, entre lo general y lo particular antes indicada, y en función también del tipo de comunidad y de usuario objeto de estudio. Ha de haber una flexibilidad metodológica que debe expresarse en función de las distintas comunidades de usuarios. No es lo mismo acercarse a los boxeadores, ¿no?, que acercarse a los profesores de universidad. Obviamente, los contextos son muy distintos, ¿eh? Por tanto, todo esto son juicios hermenéuticos interpretativos sobre el objeto que tienes que tratar. Y todo esto influye a la hora de articular métodos, técnicas, instrumentos para sustentar el estudio, ¿eh? Así, por ejemplo, resulta de gran interés, a mi juicio, un ejercicio hermenéutico basado en la analogía entre comunidades y métodos. Ver comunidades semejantes a las que se le aplican métodos semejantes para dar buenos resultados, a través de una hermenéutica analógica, diría el doctor Mauricio Ducho, de hecho, que interprete los tipos de comunidades y usuarios existentes en ellas y los relacione analógicamente con otros, teniendo en cuenta los métodos más idóneos para dar cuenta de la problemática interpretativa que comporta, ¿eh? Esto es importante sobre todo en la fase de planificación y ejecución, creo yo, de un estudio de usuarios. Finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos también, como les dije, es una actividad hermenéutica que consiste en la comprensión de los resultados que hemos obtenido, obviamente. Serían estos el texto a interpretar, y todo esto en relación con los métodos, técnicas e instrumentos empleados para la realización del estudio de usuarios. Es decir, en la valoración de los resultados, el carácter hermenéutico de esta valoración tiene que tener en cuenta los métodos empleados. Es decir, hay que tener en cuenta de que el hecho de que esos resultados no son taxativos, sino que están en función de los métodos que a su vez están en función del contexto y de los individuos que tomamos en consideración. Como ven, es una metodología flexible, dinámica, abierta en permanente desarrollo, Y además, la valoración de la satisfacción y insatisfacción del usuario de la información es una valoración en gran medida subjetiva, y tanto subjetiva e interpretativa. Por tanto, es importante aquí tomar en consideración la valoración del grado de satisfacción y satisfacción del usuario en relación analógica con otros usuarios que han tenido la misma o análoga necesidad de información. Esta hermenéutica analógica de los resultados, a mi juicio, sería muy adecuada, ¿no? Por tanto, ya para terminar, como corolario final de esta exposición, lo que les vengo a decir aquí es que los estudios de usuarios de la información, sustentados sobre un modelo comprensivo como el modelo NEIM, es una actividad hermenéutica, que están sustentadas sobre un trasfondo de naturaleza eminentemente hermenéutica. Porque se pretende comprender en base a la interpretación, y se pretende comprender con una intención a su vez reinterpretativa de aquello que se ha comprendido. Es algo que no se hace. Ustedes hablan permanentemente que se ocupa de estudiar, por ejemplo, los usuarios vitivinícolas. Es algo que no se puede cerrar, es algo que está permanentemente abierto. Y es precisamente porque tiene un trasfondo hermenéutico su actividad. Si fuera una ciencia exacta, natural, matemática, al modo de la ciencia moderna, se cerraría y punto. ¿Por qué no se cierra eso? Porque es una actividad hermenéutica, una actividad dinámica y flexible, y además debe ser así porque el objeto del estudio exige esa actividad hermenéutica. De otra manera se traicionaría el objeto del estudio. Eso es lo que se quiere poner en manifiesto aquí cuando se habla de que los estudios de usuarios de la información tienen un trasfondo filosófico de naturaleza básicamente hermenéutica. Se pretende explicitar la naturaleza genuinamente interpretativa de todo el fenómeno y de los estudios de usuarios que se sustentan sobre él. De ahí que ambos requieran de una consideración desde los presupuestos y desarrollos filosóficos de la hermenéutica filosófica, uno en un plano ontológico, que es el fenómeno de las necesidades de la información, otro en un plano epistemológico, que llamamos los estudios de usuarios de la información. Aquí hay una bibliografía que he utilizado, si quieren ustedes pues se la puedo proporcionar, y simplemente por darles las gracias por su atención.
Gracias. Bueno, creo que los conferencistas que hemos tenido el día de hoy me han parecido de veras que han abordado temas que llevan a la reflexión y pues a otras investigaciones. Sí, a otras investigaciones de las cuales ya podemos agarrar, ¿no? Sobre todo esta también a mí me ha llamado la atención, igual que la primera que tuvimos el día de hoy. Esta por otras razones, indudablemente por todo el fundamento filosófico que podemos nosotros retomar para la hora que estamos haciendo los estudios de usuarios, la interpretación de los sujetos de estudio, de las metodologías usadas y de estos resultados que nosotros hemos vertido en las tres fases: necesidad, de comportamiento o satisfacción. Pues creo que tener un fundamento filosófico de lo que nosotros estamos haciendo con los usuarios me parece totalmente importante, dándole validez a esta área de la bibliotecnología, validez y sustento. Y que bueno, podríamos esbozar, digamos, algún perfil de reforzar toda esta área todavía más de lo que se tiene. Bueno, vamos a abrir, tenemos tiempo para unas preguntas por ahí, si las hubiera por parte de ustedes que nos quisieran expresar. Acá, por favor. Gracias, muchas gracias, felicitaciones por su audiencia y a todos los que han participado hoy. Yo me felicito por estar aquí porque yo vengo de otra área completamente distinta, que es el área de química. Perdón por mi pregunta tan ingenua, pero ¿cómo relaciona usted hermenéutica, ontología y epistemología? O sea, para mí no están muy claros esos términos. Bueno, hermenéutica ya me quedó claro, ¿no? Pero al principio lo menciona los tres y los relaciona. Entonces, ¿cómo podría tener una idea más clara sobre eso? Muchas gracias. Su pregunta. Digamos que la hermenéutica es la filosofía que consiste en que entiende al hombre como un sujeto básicamente interpretable. Es decir, frente al racionalismo, por ejemplo, moderno, que entiende al sujeto como un sujeto racional, y que ese modelo sustenta, ese paradigma de subjetividad sustenta, por ejemplo, todas las ciencias exactas, ¿no? La matemática, la química. Frente a esa idea de la hermenéutica, entiende que el hombre es un sujeto que interpreta. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre razona, pero además hay hombres. Es un sujeto que está condicionado por su existencia, por su condición existencial, y por tanto no se reduce el sujeto a pura y mera razón, sino que hay algo más. Hay, por ejemplo, emoción, hay sentimientos, hay coyunturas que determinan las decisiones y la forma de pensar del sujeto. Ese es el sujeto hermenéutico, el sujeto interpretante. Como vemos, la diferencia con el sujeto racional es clara. El sujeto racional entiende que la ciencia ha de sustentarse en el hombre, en tanto que el sujeto racional, con arreglo a un modelo muy determinado, que es el modelo de ciencia moderno, el modelo físico-matemático racionalista. El sujeto hermenéutico dice, bien, eso está ahí, pero es un elemento más. Hay otros elementos. Eso es lo que diferencia a las ciencias exactas de las ciencias humanas. Las ciencias exactas se sustentan sobre el modelo de subjetividad científico-matemático. Las ciencias humanas se sustentan básicamente sobre el modelo de subjetividad hermenéutica. Por eso existe esta diferenciación. Y estos son ciencias humanas y sociales, obviamente, estudios de usuarios. Eso para empezar. ¿Dónde está la ontología ahí y dónde está la epistemología? La ontología está en que el ser se entiende como ser en el mundo, no como ser meramente racional, sino como ser ahí, diría Heidegger, Dasein, el ser que está aquí, el ser que está en un contexto determinado, en una historia determinada, en un mundo determinado, con unos sentimientos, unas emociones, unas preferencias, una voluntad determinada y con una interpretación determinada de aquello que le rodea. Eso es el ser para la hermenéutica. Y eso tiene implicaciones epistemológicas, que es que eso va a determinar cómo conozco el ser. Obviamente no me valen los métodos puramente científico-matemáticos para conocer el ser desde estos presupuestos. Obtendría un conocimiento del ser muy parcial, o que no se adecua, entiéndase parcial no en sentido peyorativo, sino que no se adecua a la condición existencial y al sujeto en el mundo.
Ahí está la epistemología. Por eso se dice que la hermenéutica es una ontología, es una epistemología, y es más, es una ética. Es una ética, pues eso nos llevaría mucho a hablarlo aquí. No sé si le ha aclarado su pregunta. Si hubiera algún otro comentario, por favor. Bueno, también, en lo personal también me parece muy interesante la participación del doctor Antonio. Y bueno, es un comentario. A lo largo de los seminarios que se han llevado a cabo con el doctor Calma y cada una de las presentaciones de los que hasta ahorita hemos hecho investigaciones derivadas del mismo, se ha mencionado constantemente el llegar a un punto en el que concordamos todos en el uso de una metodología ya determinada, definida. Sin embargo, cada vez que estamos en estas reuniones y comentamos nuestras experiencias, nos hemos dado cuenta de que esas metodologías van variando constantemente y que la aplicación de determinadas técnicas asimismo también pasan, como decía la doctora Isabel, de creer que el cuestionario nos va a resolver todo y resulta que no, que tenemos que aplicar otras. Entonces, dentro de estos estudios debemos de seguir esperando que esto suceda. ¿Qué tan bueno es esto? O si en algún momento, que no lo creo, se llegará a unificar una sola metodología, o bien se van a ir así como que concatenando todas y reforzando unas con otras. Pues precisamente en esta variabilidad de métodos, de técnicas, está precisamente el trasfondo hermenéutico de su actividad. Eso es la demostración más palpable en el plano epistemológico de que ustedes hacen hermenéutica con sus estudios. Es bueno eso, es lo mejor, porque si no traicionaría la propia naturaleza del saber y del modo de tratar el objeto que ustedes pretenden conocer, si llegaran a una sala. Obviamente hay una sedimentación que da la experiencia en la aplicación de los estudios, en el ejercicio de estudios, que da lugar a principios básicos de estos estudios. Y es por eso que estamos aquí, porque hay unos ciertos principios, hay unos principios que son resultado de todo eso. De lo que, por ejemplo, Gadamer, Sterneuta, el Instituto de Heidegger, de Edad y Método llama tradición. Llama la tradición como elemento precomprensivo del sujeto, dice hermenéutico, como elemento que condiciona al sujeto previamente a la comprensión de lo que quiere comprender y a la entrada. En el ámbito epistémico, el estudio de usuarios, ese elemento precomprensivo obviamente será en esa sedimentación de conocimiento, de métodos que va quedando. Pero pensar que eso hay que congelarlo ahí es traicionar por completo esto. Y es que nosotros somos científicos sociales, no somos científicos naturales. Pero muchas veces nos sentimos con un complejo de inferioridad, incluso entre científicos naturales. Es otra cosa distinta. Entonces, el ser queremos someter al corsé de las ciencias naturales, matemáticas, las ciencias. Y eso se ha demostrado que es un fracaso. El positivismo es un inmenso fracaso filosófico. La medicina del derecho que ha llevado a justificar barbaridades tan enormes, como por ejemplo el genocidio nazi, una visión positivista del derecho, en todo caso, no deben parar de variar, no deben parar de cambiar, no deben parar de moverse, porque es así. Entonces, si a uno, como decimos en España, le va a la marcha, pues le va a la marcha. Que se dedique a hacer matemática, donde 2 más 2 son 4. Se acabó. ¿No? Entonces, deben variar. Y debe ser así, y debemos ser conscientes de que deben variar. Y debemos, precisamente eso es lo que nos va a abrir nuestras perspectivas de estudio y de obtención de resultados buenos. El pensar que esto no se acaba, que esto no se cierra, que esto está en una situación de provisionalidad, pero entendida en un sentido bueno, de provisionalidad. No pasa nada. Muchas gracias. Si alguien quisiera una última intervención y ya cerraríamos. ¿No? Pues le agradecemos mucho al doctor Antonio Gómez